capítulo 16 de Levítico. Pero este capítulo 16 se trata de lo que es el día de expiación. Y para comenzar en la parte número 1, la preparación para el sacrificio en el día de expiación. Y como les dije, consta solamente del versículo 1 al 5. Ahora, dentro de esta parte número 1, vamos ahora a observar primeramente los dos versículos, versículo 1 y versículo 2, de cómo no debía llegar Aarón al lugar santo. ¿Se acuerdan de Aarón? El hermano de quién, de Moisés, ¿verdad? Y él era el sacerdote, ¿verdad? Y junto con sus hijos ellos laboraban en lo que es el tabernáculo, ¿verdad? Dios lo asignó de esta manera. Entonces vimos las instrucciones en los capítulos anteriores, pero vamos a comenzar a leer y vamos a tratar de empezar a entender lo que significa este capítulo 16. Y voy a comenzar a leer en el versículo 1, ¿estamos ahí? Del capítulo 16, y dice así: Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Nota aquí el versículo 1. Y date cuenta que en cada capítulo siempre dice, habló Jehová ¿a quién? A Moisés. Fíjate, hemos atravesado casi todo el Éxodo. Ahora Levítico y todavía consta de, habló Jehová ¿a quién? A Moisés. Ahora no sé si ustedes se acuerdan de estos dos personajes. Cuando dice aquí la muerte de los hijos de Aarón, ¿verdad? Claro que Aarón tenía muchos hijos, pero para recordar, si tú puedes ir más adelante de tarea en tu casa, porque ya lo vimos anteriormente, en Levítico capítulo 10, sucedió una gran tragedia en la familia de Aarón. Y estos dos personajes, dos hijos llamados Nadab y Abiú, ¿verdad? Fueron heridos por el Señor. Cuando llegaron al lugar santo y ofrecieron ¿qué? Fuego extraño delante del Señor. Y como notamos en Levítico capítulo 10, se dice que estaban borrachines, ¿no? Estaban borrachos. Y trataron de hacer algo que Dios nunca les dijo que hicieran. Y por lo tanto, vemos cómo ellos mueren en este fuego extraño delante del Señor. Y yo pienso que como todo padre, imagínense Aarón cómo se sentiría, ¿no? Dos hijos ahí, verlos cómo mueren en esta tragedia, en algo que el Señor no les dijo que hicieran. Pero nota aquí cuando dice, y Jehová, versículo 2, dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca. ¿Para qué? Para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. ¿Se acuerdan de eso? Ahora aquí dice que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo. O sea que Aarón no podía llegar al lugar santo en cualquier momento que deseara, ¿verdad? Solo tenía que ser específico, no tenía que en ningún momento, ¿verdad?, entrar, sino solamente al ser, ¿saben cómo? Al ser invitado por parte de Dios y en el momento y lugar señalados, ¿verdad? Y creo que a veces pensamos, cuando vamos a una fiesta, pues nos tienen que invitar, ¿verdad? Porque el que no va invitado, ¿qué es? Un gorrón, ¿verdad? Pero aquí vemos y observamos que el Señor dijo, ¿sabes qué? Dile a Aarón que él no puede estar ahí todo el tiempo. Tiene que tener invitación solamente de parte de ¿quién? De Dios. Porque si no iba a ocurrir una tragedia también. Ahora, lo mismo es cierto hoy en día. ¿Y qué podemos aprender de esto? Podemos venir solamente ante el lugar santo de Dios por medio de ¿qué? De su invitación. Y la bienaventuranza es que el acceso ha sido abierto de par en par debido a la obra de ¿quién? De Jesús en la cruz por nosotros. Fíjate lo que dice Romanos del 5,
Romanos capítulo 5 del versículo 1 al 2. Y escríbelo para que en casa puedas observar este pasaje. Dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de ¿quién? De nuestro Señor Cristo Jesús, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aquí dice específicamente que debido a la obra de Cristo Jesús, a nuestro favor, tenemos que libre acceso ante Dios. Interesante. Ahora, observemos en los siguientes versículos del 3 al 5 lo que Aarón necesita traer consigo cuando entra al lugar santo. Y fíjate lo que dice versículo 3. Con esto entrará Aarón en el santuario. ¿Con qué? Con un becerro para expiación y un carnero ¿para qué? Para holocausto. El becerro para expiación, aquí Aarón debe de llegar con sangre del sacrificio. ¿Para qué? Para limpiar su propio pecado y el pecado de la nación. Tenía que hacer un sacrificio ¿para qué? Para una limpieza del propio pecado de ¿quién? De Aarón, ¿verdad? Y no solamente de él, pero también el pecado de la nación. Ahora, nota el versículo 4, dice: se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo ¿con qué? Con agua. Interesante aquí también. Se dice aquí que se va a vestir que con la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá que calzoncillos de lino. Estamos observando aquí que Aarón debe llegar vestido con prendas de ¿qué? De humildad. Prendas de humildad. Y sobre sus prendas de ornato para honra y hermosura, como nosotros podemos verlo, y apunta este pasaje, Éxodo 28:2, se dice que él vestía la túnica santa de lino y calzoncillos de lino. Es lo que observamos anteriormente. Pero ¿qué entendemos de todo esto? Que Aarón estaba vestido de una manera sencilla, con un blanco humilde. Y eso es lo que nosotros también tenemos que aprender de esto. Ahora nota aquí que dice que tenía que también lavar ¿qué? Su cuerpo ¿con qué? Con agua. Aarón debe llegar ¿qué? Lavado. Y por tradición este lavado era hecho ¿por qué? Por inmersión. También debería de lavarse por inmersión. Ahora observamos y leemos el 5 y dice: y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Aquí observamos que también la congregación dice que va a tomar 2 machos cabríos para expiación. Y aquí Aarón debía llegar con 2 machos cabríos y un carnero. ¿Para qué? Para completar la ofrenda de expiación. Ahora, esta era una extensa preparación para un día importante. Ahora, para los antiguos judíos en la historia, el día de expiación era llamado el gran día. El gran día, o en algunas ocasiones solamente el día. Era y aún es el único día, escucha esto, donde es obligatorio el ayuno en el calendario judío. Si ustedes observan el calendario judío, aquí los judíos modernos aún tienen lo que se llama el Yom Kippur. No sé si ustedes han escuchado eso. Cuando ustedes ven aún los calendarios que compramos en las tiendas, a veces tienen fiestas judías. Y tú vas a ver la palabra Yom Kippur como un día importante para el ayuno, búsqueda en el alma y corregir
errores. Ese día era un día importante, el gran día, el día de expiación. Pero aún no ofrecen ningún sacrificio por el pecado. Hay que notar eso también. Y vamos a dejarlo ahí, pero vamos a aprender a cosas más adelante. Ahora, en la parte número 2, consta del versículo 6 hasta el último versículo 34. Y vamos a observar lo que hace el sumo sacerdote en el día de la expiación. Y vamos a comenzar con el versículo 6 al 10. Cuando ellos echaban suertes para escoger entre las cabras. Versículo 6 vamos a leer y dice así. Y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí. ¿Y por quién? Por su casa. Nota esto. Primero tenía que empezar por quién. Por él mismo y luego por quién. Por su casa. Y aquí observamos la primera ofrenda fue para el sumo sacerdote. Porque a diferencia de nuestro gran sumo sacerdote, ¿quién es nuestro gran sumo sacerdote? Cristo Jesús, ¿no? Bueno, Aarón era un pecador, ¿verdad? Y tenía que lidiar con ¿qué? Con su propio pecado antes de poder lidiar con el de otro. Y claro, nuestro Señor Cristo Jesús no pecó. Esa es la gran diferencia. Pero él tenía que primero, observamos, lidiar con su propio pecado antes de poder lidiar con el de otro. Vamos a leer el versículo 7 y dice así. Después de haber hecho eso, dice, tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová, a la puerta del tabernáculo de reunión. Nota esto. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Ahora, observamos que habían dos cabras, ¿no? Así como nosotros entendemos en esta porción, se dice que una cabra sería sacrificada debido a que la paga del pecado es que la muerte, ¿verdad? Que es lo que nos dice Romanos 6:23. Escribe esta cita. Romanos 6:23, y te lo voy a leer. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, esta cabra tenía que ser sacrificada. Pero ahora nota esto. La otra cabra se salvaría. Pero porque si nosotros confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo ¿para qué? Para perdonar ¿qué? Nuestro pecado. ¿Qué dice 1 de Juan 1:9? Y claro, te lo acabo de casi decir todo, ¿verdad? Dice, si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice? Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Qué hermoso es, ¿no? Qué hermoso es este versículo, este pasaje. Que podemos nosotros confesar nuestros pecados a Dios. ¿Y Él está ahí para qué? ¿Para vengarse? No. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué? Y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Ahora, interesante aquí que se menciona el nombre de quién, de Azazel, ¿verdad? Yo cuando leí esto dije, ¿quién es ese muchachón, no? ¿Quién es Azazel, verdad? ¿Por qué está diciendo que una cabra para Jehová y otra cabra para este nombre Azazel? Pudiendo observar este nombre, el significado de este nombre es incierto. No hay algo que digas, es esto en concreto. Hay unos comentaristas que dicen quizás es un lugar. Se puede tratar del nombre de algún lugar o de un demonio. La idea aquí es que
el chivo destinado o la cabra para Azazel se lleva lejos a donde, al desierto. Los pecados ¿de quién? Del pueblo. O sea que, ¿se acuerdan cómo ellos se ponían su mano sobre la cabeza del animal, verdad? Y transmitían que todos esos pecados. Y entonces dejaban a salir esa cabra hacia el desierto. Y prácticamente eso era lo que significaba, ¿verdad? Y es por eso quizás el nombre de Azazel. Y eso es lo que hacían para este sacrificio. Pero vamos ahora a ver del 11 al 14, el becerro expiatorio. Y vamos a comenzar a leer el 11 y dice así. Y hará traer Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del ¿qué? Del velo. No sé si ustedes han observado que algunos sacerdotes traen como una especie de mecedora, no sé cómo se puede decir, ¿verdad? Y comienzan a encender esas brasas. Y comienza a salir el incienso. No sé si ustedes han oído el incienso. Es interesante, ¿no? Hace unos poco de tiempo tuve la experiencia de ver algo así. Y por eso el sacerdote hace este tipo de cosas, de acuerdo a lo que es en Levítico, en el tabernáculo. Pero se dice aquí que después de ofrecer una ofrenda quemada por sí mismo, Aarón debía llevar las brasas del altar del incienso. ¿A dónde? Al lugar santísimo. Ahora nota el versículo 13, dice, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume que cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio. ¿Para qué? Para que no muera. Así como el lugar santísimo se llenaría con el incienso, ¿de qué? De la oración y la ¿qué? Y la intercesión. Eso es lo que significa. El incienso era cuando nosotros elevábamos esas oraciones, esas intercesiones por los santos. El hombre o la mujer que experimentaba la presencia de Dios en su máxima expresión es el hombre o la mujer que ora. Es bien importante esto, y lo voy a repetir. El hombre o la mujer que experimenta la presencia de Dios en su máxima expresión es el hombre o la mujer que ora. Así es que si realmente tú quieres experimentar esto, nosotros debemos ser hombres y mujeres ¿de qué? De oración. Es tan importante eso para nosotros en nuestra vida cristiana. Ahora, versículo 14 dice, tomará luego de la sangre del becerro y los rociará con su ¿qué? Dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo, ¿cuántas veces? 7 veces de aquella sangre. Ahora, 7 no solo es el número de la perfección, pero ¿saben qué? Cuando Cristo Jesús, el Cordero de Dios, fue sacrificado, ¿saben qué? Lo que pude observar, sangró de 7 puntos. Y esto lo hace interesante. ¿Cuántas veces tenía que esparcir con su dedo? 7 veces, ¿no? Aquella sangre. Pero vamos a ver cómo es que Jesús, podemos saber lo mismo que sucedió en el sacrificio que Él hizo por nosotros. Nota esto. Número 1, para poder observar las 7 áreas, estos 7 puntos donde sangró también Cristo Jesús. Número 1, había una corona de espinas alrededor de su cabeza. ¿Se acuerdan? Esa es la número 1. Número 2, se dice que su espalda fue azotada con el flagelo.
Número 3 y 4 dice que sus manos izquierda y derecha fueron que atravesadas, clavadas en la madera de la cruz. 5 y 6, al igual que también que sus pies el izquierdo y que el pie derecho también. Y por último, se dice que fue su costado. Sangraba por el empuje ¿de qué? De una lanza. Así que nosotros podemos ver que proféticamente la sangre debía ser rociada, ¿cuántas veces? 7 veces. Prefigurando lo que Cristo haría perfectamente, completamente. Y esto captura la idea detrás de la palabra hebrea de lo que es para la expiación, Kippur, la cual significa cubrir. El pecado no era removido, sino cubierto por la sangre de sacrificio, ¿verdad? En aquellos entonces. Solamente cubrían. Pero aquí la idea de expiación de lo que es el Nuevo Testamento, ¿saben qué? Es que nuestro Señor, o antes de decir eso, en el Nuevo Testamento, es que nuestro pecado no es solamente cubierto, sino ¿saben qué? Removido, es quitado. Así que no hay más una barrera entre Dios y el hombre. Esa es la diferencia. Porque nuestro Señor Cristo Jesús lo hizo posible. 15 y 19. Ahora vamos a observar el macho cabrío seleccionado para el sacrificio ofrecido para hacer expiación por el tabernáculo. Vamos a comenzar a leer el versículo 15, dice así. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre ¿qué? El propiciatorio, y delante de ¿qué? Del propiciatorio. Imagínense cómo podía verse ese propiciatorio todo sangrentado, ¿verdad? Ahora, el domingo de Pascua fue en realidad una representación, un cumplimiento de lo que hemos mencionado Yom Kippur. Porque cuando los discípulos miraron en la tumba vacía esa mañana, la pregunta es, ¿qué habrían visto? ¿Verdad? Quizás lo que podemos pensar, una losa salpicada de sangre donde el cuerpo de Cristo se había acostado, con un ángel sentado en cada extremo, una imagen perfecta de ¿qué? Del propiciatorio y el arca del pacto, ¿no lo creen? Es algo interesante de poder observar eso. Vamos a leer el versículo 16 y dice así. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre, dice, estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Es interesante esto, que primero empieza por quién, por él mismo, después por quién, por su casa y entonces por el pueblo, ¿verdad? Y 18 dice, y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Versículo 19 dice así, y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo, ¿cuántas veces? 7 veces, y lo limpiará, y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Ahora, aquí, cuando Aarón roció la sangre del becerro
y el macho cabrío para limpiar el lugar santísimo, lo hizo solo porque solo Cristo Jesús haría la obra de expiación, de llevarnos a la unidad con el Padre. Por eso notamos que en la cruz del Calvario Cristo Jesús gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Mateo 27:46. ¿Saben lo que pasaba ahí? Estaba completamente solo. Y se acuerdan cuando él estaba orando diciendo, si hay de otra forma que poder hacer esto, ¿verdad? No es de que tenía miedo o que ya no lo quería hacer, sino que realmente no quería estar separado del Padre. Pero aquí observamos que estaba completamente solo. ¿Por qué? Porque solo él podía pagar el precio. Nadie más lo haría. Nadie más podría. Ahora, versículo 20 al 22, vamos a ver la liberación hacia el Azazel. Y vamos a observar aquí, dice, cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío. Nota esto. Tenía que poner, ¿qué? Sus manos, ¿verdad? Y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Y luego que dice, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí que todas las iniquidades de ello a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Imagínense, tenía que poner sus manos, confesar todos los pecados y dejar ese animal suelto. Y aquí vemos esta cabra sacrificada por la muerte, ¿verdad? Porque la paga del pecado, como lo vimos ya. Y la otra, claro, iba a ser dejada al desierto, llevando simbólicamente los pecados de toda la nación. Simbólicamente se llevaron a la vista los pecados de la congregación. Es lo que significaba. Y vamos ahora a ver, completando los sacrificios del 23 al 28, y dice así 23. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que habían vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará holocausto y el holocausto del pueblo y hará expiación por sí y por el pueblo. Ahora, esto es algo interesante también. Y creo que esto es más interesante para aquellos que están interesados o los que quieren involucrarse en el servicio, ¿verdad? Abogamos por la sangre antes de dar podría ser un estudio bíblico, ser testigos de alguien, dirigir en la adoración. Y aquí vamos a observar un principio clave en el ministerio. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, para nosotros que estamos sirviendo dentro del ministerio, dentro de una iglesia, es importante notar esta clave. Y ahorita lo vamos a ver. Muchos de nosotros quizás dentro de la iglesia desempeñamos un servicio, ¿verdad? Algunos quizás estamos en la enseñanza, algunos estamos en lo que es la música, algunos estamos envueltos en otros tipos de ministerios. Pero es importante notar esto. Aquí hay un principio, como dije, clave en el ministerio.
Nota esto, escucha esto. No fue solo cuando Aarón entró en el lugar santísimo que debía hacer ¿qué? Un sacrificio y lavarse a sí mismo. Notamos en la última porción que tenía que volver a hacer lo mismo. ¿Hacer qué? Número 1, ¿qué? Un sacrificio. Y no solamente eso, pero también ¿qué? Lavarse a sí mismo. Sino que observamos aquí en lo que acabamos de leer, lo hizo de nuevo cuando su servicio estuvo ¿qué? Completo. Cuando estuvo completo. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros desempeñamos un servicio en la iglesia? Si realmente tú estuvieras envuelto en la música, quizás terminando tu servicio hubieras dicho, híjoles, me falló en la nota, ¿verdad? No la di como debería de ser. O si tú estás enseñando, dije, híjoles, no dije esto, se me pasó. O pueden envolverse muchas cosas dentro de ti. Y aún así, podría pensar, ¿no? De que podrías verte una persona egoísta dentro de lo que tú hiciste. Pero es algo interesante que nosotros debemos notar aquí. Nosotros debemos volver a declarar que la sangre, porque será vulnerable al pecado cuando salga del ministerio. ¿Y qué quiere decir con esto? Podrías pensar que si realmente tú cometiste un error, tú puedes decir, bueno, fui un fracaso, ¿verdad? En el haber hecho eso. O a lo mejor te estuvieras orgulloso de lo que tú hiciste, del logro, ¿verdad? Tantas cosas pueden pasar en nuestra mente, y más aquí enfrente, porque el orgullo puede estar aquí envuelto también. Y podía el enemigo, Satanás, tenerte junto donde él te quiere, ¿verdad? Por una persona orgullosa o por una persona que realmente ya no estás pensando en lo espiritual, sino estás ya más en lo que es carnal. Y es por eso que cuando terminamos nosotros de servir, de ministrar, creo que es importante tener que volver a qué? A suplicar la sangre, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nos limpie y nos dé poder una vez más, ¿verdad? De que podamos decir, híjole, pues ya la regué, no dije lo que tenía que decir. O porque canté mal, o porque, no sé, tú puedes llenar ese espacio vacío dentro del ministerio. Pero creo que es tan importante también cuando nosotros terminamos de una vez más estar en ese sacrificio y de lavarnos también, así como Aarón también haber completado ese sacrificio. Entonces él volvió a hacer un sacrificio y también se lavó. Y creo que es importante para nosotros, si realmente nosotros queremos servir en la iglesia. ¿Para qué? Para que nosotros podamos mantenernos en esa humildad delante de Dios y no errar. Versículo 25, vamos a observar, dice así, y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado, el que hubiera llevado el macho cabrío a Azazel, que dice, lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo, y después entrará en el ¿qué? En el campamento. Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego que su piel, su carne y su estiércol. ¿Se acuerdan que no tenía que quedar nada, verdad? Hasta las pieles tenían que quemarse. Porque muchos quisieran, a lo mejor dijeron, bueno, pues me llevo la piel para hacer un abriguito, ¿verdad? Pero no, todo tenía que quemarse. ¿Por qué? Porque el pecado no debe de ¿qué? De quedarse en nosotros. Tiene que estar fuera. Versículo 28 dice, el que los quemare lavará ¿qué? Sus vestidos. Lavará también su cuerpo con ¿qué? Con agua. Y después podrá entrar en el campamento. O sea que tenían que ser personas ¿qué? Limpias, ¿verdad?
personas limpias, no debería de quedar nada de impurezas. 29 al 31 vamos a ver lo que el pueblo ahora hacía en el día de expiación. 29 dice así: y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, nota esto, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora en vosotros. Aquí cuando dice afligiréis vuestras almas, en contraste con los otros días de reunión, era un día de ayuno y reposo. Día de reposo es ¿para qué? Para vosotros. Ahora, los judíos modernos que observan el día de expiación o el Yom Kippur, típicamente ayunan por ese día. O sea que algunos en estos tiempos, ¿verdad? Van a empezar están en ese ayuno. Pero ¿saben qué? No realizan sacrificio por el pecado. Versículo 30 dice, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Y aquí observamos que Dios quería que se afligieran a sí mismos para que se pudieran identificar con el sacrificio por el pecado. Todo tenía un significado, ¿verdad? No es de que los quería afligir solamente porque... no más porque querían, no más porque deseaban. Todo tenía un significado. Identificar con el sacrificio por el pecado. El afligir el alma traía al israelita a una empatía con la afligida víctima del sacrificio. Así también como nosotros los creyentes, ser identificados con Cristo Jesús en la cruz, ¿verdad? 31 dice, día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, es estatuto, ¿qué? Perpetuo. Este día de reposo, cuando dice es para vosotros, este solemne día de reposo demandaba un cese de ¿qué? De trabajo, ¿verdad? Ay, qué bonito es, ¿no? Todos quieren eso, un día de reposo, un cese de trabajo. Así como el creyente es que justificado y haya expiación, la cual está desconectada de sus propias obras al ser más. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, esto significa que toda obra, toda la aflicción, todo el estudio de la ley en el mundo no puede expiar el pecado. Debemos de descansar en la obra terminada de Cristo Jesús a nuestro favor. Y es importante notar esto. Algo interesante que el Yom Kippur termina con el toque del shofar. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado el shofar? Un cuerno de carnero así bien, así como, y hasta como que te intimida, ¿verdad? Y qué hermoso es, ¿no? Poder escuchar ese cuerno del shofar cuando el Yom Kippur terminaba. La trompeta que anuncia, ¿saben qué? La venida, del Mesías. La venida del Mesías. Y por último, versículo 32 al 34. Vamos a ver lo que hace el sumo sacerdote en el día de la expiación. Versículo 32 dice, hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado, para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo, para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová que le mandó. Al simplemente leer todo este capítulo, ¿verdad? Dices, wow,
te trae así, ¿no? Y a veces pierdes dónde quedó el sacrificio, ¿verdad? Pero cuando nosotros notamos todas las cosas que tenía que hacer, que trabajar, ¿no? Y lo interesante que yo pude ver aquí es que Dios levanta a Aarón como sacerdote. Pero lo interesante es que también se trae a sus hijos. Ahora, pónganse a pensar, ¿cuántos sacrificios tenían que hacer? Aarón ya estaba viejito, ¿verdad? Ya no tenía la juventud dentro de él. Y yo puedo pensar, bueno, es por eso que los hijos de Aarón tuvieron que ser parte de todo esto. ¿Por qué? Porque la juventud es la fuerza, ¿verdad? Cuando van a enlistarse a las fuerzas militares, ya no vienen por los jóvenes de 40 años, ¿verdad? Ya ven por qué, por los muchachos que acaban de salir de high school, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos tienen la fuerza, ellos son los que tienen el poder para levantar. Imagínense en los sacrificios. Aarón ya no podía levantar los animalotes todos pesados, ¿verdad? ¿Qué tenían que hacer los hijos? Pues hacer esa labor. ¿Por qué? Porque era sacrificio tras sacrificio. Imagínense si realmente Cristo Jesús no hubiera venido. Todos estuviéramos en esas cosas, ¿no? Pero vemos aquí cómo es que cada detalle tenía que hacer bien estricto, todo al pie de la letra. Y vemos cómo comenzamos a leer este capítulo, mencionando los dos hijos de Aarón y lo que hicieron ellos. Hicieron una atrocidad, ¿verdad? Hicieron algo que el Señor nunca les había dicho que hicieran. Y a veces, lamentablemente, como seres humanos, metemos la pata, como dicen por ahí, ¿verdad? Queremos quizás agradar a Dios y hacer algo que Dios no nos dice. Y vemos aquí, aún así, en las cosas más sagradas de Dios, que ellos, aún así, estando ebrios, trataron de traer fuego extraño. Y a veces digo, ¿por qué hicieron eso? Quizás a lo mejor quisieron sentirse orgullosos, ¿verdad? Bueno, somos los de la familia que sirven en el tabernáculo, por lo tanto, pues podemos hacer todo lo que queramos. Pero vemos cómo ellos perdieron la vida. Imagínense, pobre de Aarón, o sea, y Dios le dijo, aguántate, no dejes que... Y yo pienso en Aarón y digo, qué feo fue lo que hicieron, pero el hecho de ver este capítulo todavía, ¿no? Cómo siguieron adelante con los sacrificios y estuvieron ahí obedeciendo la voz de Dios. Y aquí observando, el día de la expiación tuvo lugar en el 7º mes, en el 10º día. Ahora, 7 es el número de qué? De la perfección. Y 10 es el número de qué? De la ley. La pregunta es, ¿cumplimos perfectamente la ley? ¿Verdad? Viene la pregunta. ¿La cumplimos? No, ¿verdad? Y esa es la razón para el día de la expiación. En el día de la expiación viene otra pregunta. ¿Cómo sabrían los hijos de Israel si la ofrenda era suficiente? ¿Verdad? ¿Se han puesto a pensar? ¿Cómo pensarían ellos? Bueno, ¿será suficiente por lo que hicimos? ¿Verdad? Todas las cosas. ¿Sabrían que sus pecados serían cubiertos si el sumo sacerdote emergiera del tabernáculo? Porque si no estaba divinamente preparado, si su ofrenda era inaceptable, ¿saben lo que iba a pasar? Iba a morir en el lugar santísimo. Yo me imagino, ¿verdad? Ese temor. O sea, estando ahí quizás, en presencia de un Dios santo y todopoderoso. Ahora, de la misma manera, sé con certeza
que se me perdona porque nuestro gran sumo sacerdote, Cristo Jesús, salió de la tumba. Por lo tanto, el libro de Hebreos declara esto, Hebreos 4:16, apúntalo. Dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Debido a que la obra de expiación se ha realizado completa y perfectamente, escucha esto, Dios nos invita específica y personalmente a entrar al lugar santísimo, a presentarse ante su trono. Y la pregunta es, ¿realmente aprovecharemos su invitación? Esa es la pregunta y me gustaría dejarte con eso. Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Apunta este pasaje, Hebreos 9, 24 al 28. Y es importante que nosotros podamos aceptar esa invitación. Padre, gracias te damos, Señor, porque podemos nosotros observar este capítulo, Señor, y ver y cómo Aarón continúa haciendo los sacrificios. Aún así, Padre, viendo esa tragedia de sus dos hijos, pero Padre, creo que era tan importante seguir obedeciéndote a ti, Señor. Padre, nosotros fallamos como humanos, pero Padre, podemos nosotros venir ante ti, Señor, confesar nuestros pecados y saber, Padre, que tú nos perdonas, Señor. Padre, no queremos continuar siguiendo hacer estos pecados. No queremos abusar de eso, de la gracia, Señor. Pero Padre, que nosotros podamos acercarnos a ti, Señor, sabiendo que tú nos perdonas, que estás ahí, Padre, con los brazos abiertos, Señor. Porque sabemos que tú eres fiel, Señor, y nosotros no lo somos. Nosotros prometemos, Señor, y no cumplimos. Padre, tú prometes y cumples las cosas, Señor. Padre, gracias te damos porque en este tiempo nosotros podemos observar el sacrificio que tú hiciste, Señor, por todos nuestros pecados, Señor, y no solamente eso, pero aún así, de poder ver que la tumba está vacía, Señor. Y ahora por medio de eso nosotros tenemos vida eterna, Señor. Y Padre, que podamos nosotros caminar contigo día a día, Señor, estando más cerca de ti, Señor. Gracias, Padre, por esta noche y gracias también porque podemos venir aquí, Señor, y enfrentarnos a esto, Padre, a que somos pecadores y necesitamos un Salvador, Señor. Y es Cristo Jesús, Padre. Padre, gracias por cada uno de los que estamos aquí, Señor, y Padre, que podamos siempre recordar esto, no solo en esta celebración de la Pascua, pero Padre, todo el tiempo de nuestras vidas, hasta que tú vengas, Padre. Gracias, Padre, por todo en Cristo Jesús. Y todos decimos, amén.